Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Amables oyentes, queridos amigos, respetados hermanitos, qué alegría es poder saludarles una vez más por la bendita gracia de nuestro Dios y poderles invitar para que todos juntos participemos de este espacio Mensaje de Bendición. Mis amados, ha llegado el momento de abrir la bendita palabra de Dios. Esperamos que al poder compartir estas reflexiones, estos versículos, nos sean realmente una bendición en nuestra vida y se convierta en una enseñanza maravillosa, la cual esperamos que podamos ponerla en obra, en práctica, y de esa manera seamos muy bien favorecidos cada día en ese crecimiento de nuestra vida espiritual. Bien, mis hermanos, pues entonces esperamos que Dios nos acompañe al abrir su bendita palabra y poder compartir con ustedes una reflexión más. Hoy queremos hablar un poquito de algo que seguramente usted ha oído muchas veces, seguramente lo ha leído y bueno, ¿por qué no decirlo? Hasta lo habrá predicado en algún momento. Tiene que ver con esa necesidad tan grande del ser humano acerca del perdón de nuestras diferentes iniquidades, el perdón de nuestros pecados. Saben, mis amados,
El ser humano tiene un problema gravísimo. Nosotros los vivos, tenemos un problema supremamente grave. ¿Cuál es el problema? El problema es el pecado. La Sagrada Escritura dice que en pecado me concibió mi madre. No quiere decir esto de que nosotros hayamos nacido siendo pecadores, pero sí la Biblia me dice que en pecado fuimos concebidos. Y cuando vamos al libro de Romanos, allí el apóstol Pablo dice: por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Así que, mis amados, lo que quiero es que nosotros entendamos que tenemos un problema, y que es un problema que ni usted ni yo podemos resolverlo por nuestra cuenta, que necesitamos de una ayuda, y esa ayuda ni siquiera puede ser de un ser humano. Esa ayuda, la única ayuda, es la que recibimos de parte de nuestro Dios. Queremos compartir algunos versículos donde nos muestran cómo y quién es el que nos puede ofrecer ese remedio, por así decirlo, para resolver el problema más grave que existe en el mundo, que es el problema del pecado. Mis amados, cuando usted va al libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, y buscamos allí en el versículo 10, todo el capítulo 8 viene hablando, del 1 al 11, viene hablando la historia de la mujer adúltera. Hay otras versiones, dice la mujer pecadora, y hay varias versiones diferentes que le dan un calificativo distinto. Pero hermanos, en resumido, allí está la historia cuando unos hombres llevaban a una mujer literalmente de rastra por un camino y la llevaron donde estaba el Señor Jesús. Ellos sabían que el Señor Jesucristo estaba en cierto lugar, y estos hombres llevaron a esta mujer para que Jesús dictara un veredicto, una sentencia, para que Él les aprobara algo que ellos ya habían decidido hacer con esta mujer, y era apedrearla, era matarla. Entonces llegan allí y le dicen, el versículo 6 dice: mas esto decían, voy a leer el 5. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear todas las mujeres que fuesen sorprendidas en este acto. Bien, el versículo 7 dice: y como hicieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra sobre ella. E inclinándose de nuevo hacia en el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El versículo 10 es donde queremos llegar. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mis amados, podríamos hablar mucho acerca de esta historia, pero yo quiero centrarme solamente en las palabras que pronunció el Señor Jesús: mujer, vete y no peques más. ¿Sería que Jesús sabía la clase de persona que era esta mujer? Claro que sabía. ¿Sería que el Señor Jesús sabía que ella la habían sorprendido en un momento de pecado? Claro que sabía.
Hermano, sería que él sabía las leyes, las normas que permitían, es más, que mandaban darle muerte a esa persona. Claro que lo sabía. Pero el Señor Jesús dice, yo no vine a condenar el mundo, yo vine a salvar el mundo. Y él quería demostrarlo, lo demostró en este caso particular, cuando él le dijo a esta mujer, conociendo la condición de ella, y le dice, mujer, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Mi estimado, ¿sabe? Uno de los problemas graves hoy en día en la humanidad es que nosotros no hemos aprendido a perdonar. Es difícil, es muy difícil, casi imposible poder perdonar a una persona que haya cometido un error. Le decimos perdonarlo, le aseguramos perdonarlo, lo publicamos que hemos perdonado, pero en cualquier momento lo primero que hacemos es sacarle en cara el error que esa persona ha cometido. Hermano, el Señor Jesús le dijo, vete y no peques más. Jesús le estaba perdonando. Y de hecho, si usted estudia la historia de esta mujer, después de esto, va a encontrar que fue una mujer que estuvo, que anduvo, que le sirvió a Dios en gratitud de haberle sido perdonada la vida en ese momento y de haber sido perdonado su pecado. Así que entonces, mis amados, en otra ocasión, más ahí mismo, Evangelio de San Juan, en el capítulo 5 de San Juan, encontramos otra historia un poco parecida. San Juan 5:14, dice la palabra del Señor. San Juan 5 habla de la sanación del paralítico. Conocemos esta historia bastante. La hemos leído, la hemos oído, hemos predicado de eso. Hemos oído muchos sermones acerca de este hombre paralítico. Pero a mí me llama la atención es que el Señor Jesús lo sanó físicamente y lo sanó espiritualmente. Un hombre que llevaba 38 años paralítico allí. Y ahora se lo encuentra, más adelantico, él se lo encuentra en el templo. El versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga ninguna cosa peor. Este hombre había sido sanado física, mental y espiritualmente. Jesús se va y lo encuentra en el templo. Y las palabras que le dice, mire hombre, usted dele gracias a Dios, ha sido perdonado, ha sido sanado. Ahora vete y no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a pecar. Mi amado, ¿sabe qué se necesita para ser perdonado? Bueno, pedirle perdón a Dios. Si yo le pido perdón a Dios, Dios me perdona automáticamente. Pero una condición para que usted se convierta en un candidato para el reino de los cielos es no volverlo a hacer. Por eso encontramos una fórmula muy especial, muy bonita, en Primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo 7. ¿Cómo o qué significa el perdón? ¿Quién puede realmente darte el perdón? Mi amado, seguramente usted viene sufriendo de este problema hace mucho tiempo. Y seguramente el problema más grave que hay en su vida es que no ha logrado perdonarse a sí mismo. Porque aún creemos que Dios no nos ha perdonado. Y como creemos que Dios no nos ha perdonado, entonces yo tampoco me perdono. Pero hermano, la Biblia es muy amplia, es muy clara cuando me deja ver que efectivamente Dios me ha perdonado y que yo debo perdonarme también mis errores si quiero realmente vivir en paz, si quiero empezar una nueva vida. Primera de Juan 1:7 dice,
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí decimos amén. Hermanos, no, ante Dios no hay un pecado pequeñito, no hay uno más grandecito y no hay otro más grande. Nosotros los seres humanos solemos hacer esa diferencia de pecados. Entonces decimos, bueno, si alguien se robó un huevo y otro se robó la gallina, ¿quién pecó más? ¿El que se llevó el huevo o el que se llevó la gallina? Y entonces empezamos allí a clasificar los pecados. Si alguien le pegó, digamos, un puño a una persona, pero otro le pega un tiro, entonces ¿quién pecó más? Hermano, aquí no se trata de quién haya pecado más. Dios no nos pregunta ni siquiera qué hemos hecho en nuestra vida. Hermano, Dios no le preguntó a la mujer pecadora, bueno, mujer, ¿y usted cuántas veces ha cometido ese pecado? Dios no le preguntó al paralítico, bueno, ¿y usted por qué está paralítico? ¿Qué pecados cometió? ¿Cuáles fueron sus fechorías? ¿Por qué Dios lo castigó de esa manera? No, hermano, Dios no les preguntó a ellos nada y Dios no te pregunta hoy a ti qué pecados ha cometido. Sencillamente la Biblia me dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermano, todo pecado es todo pecado. No importa quién se robó el huevo o quién se robó la gallina. Ahora, el versículo 9 complementa esto de la siguiente manera. ¿Cuál es la condición para yo ser perdonado? Una de las condiciones. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amado, Dios hace las cosas completas. Dios no solamente perdona, Dios nos justifica, Dios nos limpia. Por eso el salmista se atrevió a decir, Señor, límpiame más y más de mi maldad, purifícame, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amado, nosotros podemos perdonar. Seguramente usted es una persona muy sincera y si alguien le comete un error, vamos a dar por sentado que usted puede perdonarlo. Sí, listo, usted lo perdonó, pero usted no puede limpiar a esa persona. Usted no puede justificar a esa persona. Usted no puede darle la justificación ante Dios, no la puede dar. Pero Dios te perdona, Dios te limpia y Dios te justifica cuando coloca en ti precisamente el manto de justicia. Querido amigo, querido hermano, ¿usted no cree que vale la pena que yo acuda a Dios? Que hoy es el momento de buscar su ayuda, que seguramente yo vengo luchando con algún pecado que cometí hace muchos años y que no he podido ni siquiera a mí mismo perdonarme. Hermano, yo le invito para que hoy busque la ayuda de Dios. No la busque en ningún hermano, no la busque en ninguna persona, no la busque en su líder religioso. A mí me enseñaron de niño que cuando uno pecaba debía ir a la iglesia y ante un confesionario, ante un hombre, confesarle mis pecados, mis errores y pedirle perdón. Hoy, gracias a Dios, he aprendido que a la luz de la Santa Biblia yo no tengo que pedirle perdón a ningún hombre, excepto a la persona que haya ofendido. Hoy el perdón yo debo confesar, o el pecado debo confesárselo, es directamente a Dios, y Dios en su misericordia me limpia de todo pecado. El capítulo 12, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos
para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede ofrecer la salvación. No hay otra persona. Si tú estudias en Hechos 4:12, dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos o en el que podamos ser perdonados, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No son los santos, no son ángeles, no es mi líder religioso. No, mi líder religioso podrá orar por usted, pero él no puede perdonarle, él no puede limpiarlo, él no puede purificarlo, él no puede justificarlo, él no puede ofrecerle la salvación. ¿Dónde encontramos el perdón? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si ya usted cometió algún pecado, algún error, alguna falta, hermano, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede perdonar nuestros errores. El versículo 2 agrega, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación de nuestros pecados, porque Él fue el que murió precisamente en la cruz de Calvario por perdonarte tus pecados y por perdonarme mis pecados. Hermano, qué tan amplio es entonces el perdón que Dios nos ofrece. Saben, mis amados, el único perdón amplio, el único perdón suficiente, la única persona que puede dejarlo a usted limpio en este momento, se llama nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Números, el capítulo 14 y el versículo 18, dice de la siguiente manera, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, pero el versículo dice, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Perdona la iniquidad y la rebelión. Hermanos, ¿quién puede perdonarte? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestra invitación en esta mañana, querido hermano, querido amigo, es para que usted acuda a Dios, para que usted busque a Dios, pero busque a la persona indicada. Y esa persona indicada se llama nuestro Señor Jesucristo. Es el único que le puede resolver ese pecado. Si usted ha cometido un error con una persona, pídale perdón a esa persona por el error que cometió. Si esa persona lo perdona, amén por eso. Pero si esa persona no lo perdona, usted ya cumplió con la parte que debía hacer, y es el haberle pedido perdón. Ahora, el único perdón que realmente vale, el único perdón que realmente le justifica, es el perdón que Dios te puede dar. Por eso Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y nunca más me acordaré de tus pecados. Y aquí decimos amén. Querido hermano, querido amigo, nuestra invitación en este momento es para que busquemos de Dios. Este es un problema que no es solamente suyo, ni es mío, es un problema de la humanidad en todo el mundo, de todos los seres vivos. Es el mismo problema. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos nos salvaremos y otros no? Porque nos salvaremos los que hayamos buscado a Dios para pedirle que nos perdone de toda iniquidad, que nos limpie y que nos haga aptos para ser candidatos para el reino de los cielos. El que no haga eso, pues como lo dice la misma Escritura, ya está condenado. Entonces, mi estimado amigo, busquemos de Dios, pidámosle al Señor que nos ayude para no volverlo a hacer,
para no volver a pecar. Mil y mil bendiciones para todos. Es nuestro deseo y oración. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas.